Dios les bendice, familia. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar al mensaje número 3. En esta ocasión quiero hablarles del tema profesión, vocación o llamado. Mientras estaba ahí en la cama, esos 30 días, pude verme que habían diferentes tipos de personas que trabajaban en el hospital 24 horas al día. Estaban, por supuesto, las personas que se cargaban de la limpieza, de la alimentación, del mantenimiento, traer, llevar tanques de oxígeno. También estaban las tres personas que estaban más allegadas al paciente, que eran las asistentes a las enfermeras, que le llamaban technicians, a la licenciada, que era la enfermera estaba a cargo de proveer la medicina, y por supuesto estaba el doctor, y casi siempre si venía el especialista estaba el interno, el que estaba aprendiendo, y en este caso fui bendecido a tener un interno llamado Eduardo Ledesma, que era un cirujano pero que se estaba especializando en la operación torácica, que fue la que me hicieron a mí. Doy gracias a Dios porque me bendijo. Y también había otra persona que fue clave para mí, que era la terapista, que era la que me ayudó a salir de cama y literalmente me enseñó a caminar de nuevo, a fortalecer mis músculos y poder seguir. Y eso me llevó a pensar de que no todas las personas nacen con un talento innato. Hay personas que en realidad ejercen su profesión, su vocación, porque han sido llamados para esos, han sido capacitados, a mi entender, por Dios, desde el mismo momento que estaban en el vientre de su madre. Quiero darles un ejemplo, pero antes de eso, busqué la definición de talento para que ustedes puedan ver mejor claramente lo que estoy tratando de decir. Talento es la capacidad de entender o capacidad para el desempleo de algo. Es algo innato que viene desde el nacimiento. Por eso pienso que es Dios en quien ha dado a cada persona ese talento, esa capacidad de hacer algo. Tengo para ustedes el ejemplo de Desiree, la joven que me llevó al hospital y literalmente me sacó en una silla de ruedas. Y esta jovencita está estudiando medicina, ya está en su 6º año, y me contó una experiencia bien bonita que le ayudó a superar ese temor de será que podré hacerlo, no podré hacerlo. Ella quiere ser cirujana, y es interesante que uno de los profesores de la Universidad de Medicina, hablando con ella, le dijo: mira, en la lista del 1 al 20, tú eres la número 16. Pero una cosa te digo, los primeros 10 podrán ser más inteligentes, podrán tener mejores resultados en sus exámenes, pero tú tienes el talento dado por Dios, la capacidad, tus manos han sido dotadas para hacer cirugías y poder ayudar a otras personas. Y ella me decía: pastor, eso me ayudó enormemente para saber que estoy estudiando la carrera que debo de estudiar. Lo mismo sucedió con la terapeuta Gisela. Gisela es una persona que no solamente ha ayudado a que gente salga del cuidado intensivo, entubados, y ella llegaba. El caso que nunca olvidaré fue el de este jovencito, un niño, un adolescente, 13 años creo que tenía cuando llegó al hospital, y entonces ella me cuenta que a su mamá le dijeron que se preparara, porque era hora de donar sus órganos, ya no se podía hacer nada con el joven. Ella llegó, lo encontró entubado y le habló y le dijo: mira, quiero que me hagas un favor, quiero que me muevas los dedos de la mano para saber que me estás escuchando y que hay movimiento en tu columna y en tus brazos. Y entonces el muchacho movió: ahora muévame el pie. Y le movió el pie y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte, pero tú tienes que poner de tu parte. Lo primero es que queremos sacarte ese tubo, pero para eso vas a tener que aprender a tragar tu saliva y yo te voy a ayudar a saber cómo hacerlo. Y ella empezó a ayudar a este joven hasta que le quitaron el tubo, luego empezó a comer y luego empezó a darle ejercicios para sacarlo de la cama. Hoy en día me enseñó un video
Ella va a su casa porque su mamá le dijo, por favor, Gisela, no deje de ayudarme, usted ha hecho la diferencia en mi hijo. Y ese joven está caminando, corriendo, haciendo ejercicios. Ella me enseñó el video, impresionante pensar que a una persona le habían dicho que ya no se podía hacer nada por él. Y ahora verlo caminando, haciendo ejercicios, moviéndose para deleite de su mamá. Un joven de 16 años sacado de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque Gisela estuvo ahí. Y yo vi cómo Gisela ayudó a otros pacientes y por supuesto me ayudó. Así que nació para eso. Creo que Dios le dio un talento y ella lo que tuvo que hacer es estudiar, desarrollarlo y hoy en día, como deciré también, va a poder ser de tremenda bendición. Ahora, es interesante que en la Biblia se nos habla de talentos, destrezas, que Dios dio la capacidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habían personas que se especializaban para hacer con el oro los querubines, serafines, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Había gente especializada porque Dios les había dado sabiduría, capacidad, inclusive dar los nombres. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo, como decíamos en la lección en el tema anterior, que Pablo sabía hacer tiendas y esa era su gloria, que no era cargo para nadie. Y ahí estaba Aquila, Priscila, que también hacían lo mismo. Así que vemos cómo no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito secular, por así decirlo, Dios le ha dado a cada ser humano la capacidad de hacer algo y de hacerlo bien y que lo pueda disfrutar. Y en el hospital pude ver todo eso. Mientras meditaba en todo este tema, Dios me llevó entonces a su palabra para hablarme de los talentos, destrezas, pero también de los dones espirituales, del llamado que Dios hace a cada creyente y sobre eso quisiera hablarles en este día. Vayamos juntos a 1 de Corintios capítulo 12, vamos a leer los versículos del 4 al 11 y vamos a darnos cuenta de que esto es algo sumamente importante. Lo he visto en mi caminar y doy gracias a Dios porque a los 3 meses de convertido ya estaba ejercitando mi don de enseñanza. Por eso me encanta cuando puedo ayudar a otros a encontrar ese don. Algo de lo que más disfrutaba en Nueva York cuando fui director de educación cristiana era dar la clase de los dones espirituales para que la gente descubriera su don. De allí había un grupo como de 15 personas que decían, pastor, creo que tengo el don de la enseñanza. Bueno, pues entonces ahora los llevábamos al proceso y les dábamos la clase de pedagogía, que es el arte de enseñar, y era hermoso. Yo sabía que de 15, por lo menos había 1, 2 o 3 que quizás en el camino se iban a dar cuenta de que no, pero lo intentaron. Pero yo tenía 12 nuevos maestros a los cuales podíamos llevarlos al departamento de niños, de jóvenes o de adultos. Teníamos 2 escuelas dominicales, atendíamos más de 500 personas en 3 cultos, pero esa satisfacción de ayudar a alguien a descubrir su don, eso me motivaba a seguir adelante y por eso este tema para mí es de suma importancia hoy en día, donde hay muchos creyentes sentados en sus iglesias, a veces por falta de capacitación o instrucción o a veces simplemente porque ellos mismos se han quedado atrás y no han querido ejercitar esos dones, ese llamado, esos talentos. Pero hoy en día mi ruego al Señor es que a través de estos mensajes puedan descubrir que hay un llamado que es irrevocable, hablaremos de eso más adelante, pero fíjense bien lo que dice 1 de Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. El otro pasaje que nos habla de los dones espirituales está en Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, no tenemos el tiempo para ir hablando de cada uno de los dones, pero quiero asegurarles una cosa, que cuando usted entregó su vida al Señor y el Espíritu Santo vino a morar en usted, usted es templo del Espíritu Santo, como explicábamos en el mensaje número 2. Tan pronto el Espíritu Santo vino a su corazón, Él trajo consigo los dones espirituales. Y por lo menos usted tiene uno. Casi todos, en mi experiencia, he visto que comenzamos desarrollando el don de servir o de ayudar, como comenzaron los 7 diáconos, pero luego uno de ellos, Felipe, después más adelante lo vemos con el don de evangelista o con el ministerio de evangelismo. Así que todos tenemos por lo menos un don, y por eso es mi ruego al Señor que usted le pregunte a Dios, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque soy parte del cuerpo, de la iglesia del Señor, donde todos tenemos una función que desarrollar. No todos son ojos, no todos son orejas, no todos son lengua, no todos son manos. Cada uno tiene. Recuerdo un libro, me encantó, sobre la iglesia, donde hablaba del cuerpo, que tiene 7 diferentes sistemas. ¿Okay? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular. Y es interesante porque él decía, así como en el cuerpo, Pablo lo dice, tiene muchos miembros, muchas funciones, así también en la iglesia debe de suceder. Para aquellos de ustedes que dicen, pastor, ¿podría hablar más del tema? No hay el tiempo ahora, pero tengo un material que les puede servir. Si alguno de ustedes está bien interesado, entonces por WhatsApp, usted me dice, pastor, usted habló acerca de un material sobre los dones. Yo quiero descubrir los míos, o yo quiero ayudar a descubrir a otros sus dones para que puedan servir, y con mucho gusto lo puedo compartir. Así que establezcamos algunas cosas básicas. Número 1, todos tenemos don espiritual. Número 2, ¿quién los reparte? El verso 11 que acabamos de leer dice, y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene voluntad. Él fue el que dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio al cual les he llamado, el ministerio de hacer misiones, de plantar iglesias. Él da esos dones espirituales como Él quiere. Él sabe la capacidad que usted y yo tenemos. Y por eso Él quiere hablarte y dejarte saber. Él habita en ti. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga como parte del cuerpo, como parte de la iglesia? Y Él te va a hablar. Así que Él es quien te va a decir, te va a revelar. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los dones, dice que debemos de pedir los dones que son mejores. Y la pregunta es, ¿pero cuáles entonces son los dones mejores? La respuesta es los que usted necesita. Por ejemplo, si tengo el ministerio de ser maestro, ¿qué necesito? El don de enseñanza. Si tengo el ministerio de evangelista, ¿cuál necesito? El ministerio de hacer milagros, de sanidades. ¿Por qué? Porque el evangelista, cuando habla, no solamente trae resultados por la palabra, sino también por la manifestación de estos dones. Así que Dios reparte como Él quiere. Ahora, la pregunta es,
¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo sé yo si tengo el don de la enseñanza, por ejemplo? Otra vez, usted recibe la capacitación. ¿Qué es el don de la enseñanza? Es un don, y esto es una definición para todos los dones. Es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu. A veces creemos que porque alguien estudió educación y es maestro de la escuela, también tiene que ser maestro en la iglesia. Mi hermano, no se confunda. Estamos hablando del don de la enseñanza espiritual, de algo que viene del Espíritu, esa capacidad que la persona tiene de estudiar la Biblia y luego poder transmitir de una manera clara y sencilla la palabra del Señor. Pastor, ¿cómo sé que tengo el don de la enseñanza? Me acuerdo todavía de la respuesta. La respuesta es si la gente aprende. Así de sencillo. Si Dios está por su Espíritu usándote en el don de la enseñanza, la gente que está ahí tiene que aprender, tiene que recibir esa enseñanza de parte de Dios. Hay personas que se esfuerzan por enseñar, pero a la final usted sale de ahí diciendo, sí, él habló de esto, pero me perdió. O estuvo tan aburrido que no pude percibir qué es lo que quería enseñar. Hermanos, es Dios, por eso Él se lleva toda la gloria. Es Él el que enseña por su Espíritu, Él es el que usa nuestro labio, Él es el que trae a nuestra mente los versículos adecuados para cada tema, es Él el que revela lo que Él quiere enseñar. Así que, ¿cómo sé si tengo el don de la enseñanza? Poniéndolo en práctica. Si la gente aprende, si yo lo disfruto, porque esa es otra cosa. Cuando Dios da un don, usted lo disfruta, sea en el servicio, en la enseñanza, sea en el evangelismo, lo que sea, usted lo disfruta. A usted no tiene que estarle nadie diciendo que lo haga. Usted lo hace, está en su piel, le salta por los poros. Yo he conocido evangelistas que en el restaurante, en una parada de bus, donde quiera están evangelizando, compartiendo el ministerio. Sé de maestros que lo mismo le da a enseñar a los niños, jóvenes o adultos, o no importa si es una persona o si son muchas. Lo importante es que ese don es permanente y fluye. Así que pregúntele a otros. ¿Tú crees que tengo el don de la enseñanza? Por lo menos esas 3 preguntas. ¿Aprende la gente cuando enseño? 2. ¿Disfruto lo que hago? Y 3. Los demás pueden decirme, tú eres un maestro. Eres una persona a la cual Dios te ha llamado. Y así los otros dones también se pueden poner en práctica. Cuando había el problema de las mujeres griegas que se quejaban, empezaron por ayudar y por servir. Se activaron estos dones de estos 7 para poder repartir sabiamente, equitativamente. Pero recuerda, todos los dones son dados para edificar la iglesia y para glorificar a Dios. La mayoría de los dones funcionan dentro de la iglesia. Otros funcionan fuera. Pero siempre es para beneficio de la iglesia del Señor. Cuando tú haces tu parte, toda la iglesia se beneficia. Y 2, la gloria no es para mí, no es para ti, es para Él. Él se lleva toda la gloria. Por eso es que Él lo reparte como Él quiere. Por eso es que Dios, que hace las operaciones, las hace cuando Él quiere. Los dones de sanidades, si Dios te lo ha dado, es para traer gloria al Señor. Así que cuidado con traer gloria a sí mismo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, quisiera terminar hablando de algo que es sumamente importante. Vayamos a Romanos, al capítulo 11, el versículo 29, porque esta es una revelación de parte de Dios y creo que algunos de ustedes lo necesitan, como yo un día que me encontré este versículo y lo pude disfrutar. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
La palabra irrevocable significa que una vez Dios los da, no los quita. Si Dios a mí me dio el don de la enseñanza desde que tenía 3 meses de convertido, me acuerdo, el pastor me dijo, Luis, quiero darte este librito, todavía me acuerdo, se llamaba Introducción a la Biblia, unas 30 páginas. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se divide la Biblia? ¿Cuáles son los libros de la Biblia? ¿Cómo se clasifica? Lo más básico. Y me acuerdo que yo agarré ese libro, lo estudié y empecé a anotar cosas que quería decir en la primera reunión. Y en la primera reunión aquello fue, me tomaron una foto. Estaba con mis 2 manos sobre una mesa, habían como 15 o 20 personas a mi alrededor y yo no podía ni verle la cara de lo nervioso que estaba, pero me mantuve viendo una estrella que podía ver fuera. La puerta de la iglesia era como un garaje, era bien grande y yo podía mantenerme viendo una estrella, hablándole a esa estrella sin verle a los hermanos por el temor que tenía. Pero ese fue mi comienzo, poco a poco. Dios me fue ayudando para que esos nervios estuvieran tranquilos y no me afectaran. Y todavía me pongo nervioso cuando enseño la palabra de Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Él. Y ante eso uno tiene que temblar, asegurarse que lo que va a decir es lo que Dios quiere que digamos. Pero lo que estoy tratando de decir es que cuando lo recibimos, Dios nos lo da de una manera permanente, Él nos lo quita. Ahora bien, se desactivan cuando hay desobediencia. Pastor, ¿cómo así? El mejor ejemplo para mí es Jonás. Jonás tenía una asignación, tenía un don, tenía una capacidad de Dios para ir a hablarle a toda una ciudad. Y Dios lo llama y le dice, ve. Pero él desobedece. Él no quiere ir a Nínive porque piensa que no se lo merecen. ¿Por qué? Porque los de Nínive habían tratado bien mal a Israel. Por eso él no quiere ir. Pero Dios le dice, ve. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque después él mismo dice, por eso no quería venir, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia y los ibas a perdonar. Él quería que cayera fuego del cielo, pero lo que cayó fue la gracia, la misericordia de Dios y toda la ciudad fue salva. Pero acuérdense, fue llamado, desobedece y en vez de ir hacia Nínive coge al lado contrario. Ahora, si lees Jonás, te invito a que lo leas, 4 capítulos, dice que Dios, no la madre naturaleza, Dios trajo una tormenta de tal manera que a él tuvieron que echarle al agua porque se costó dormir y le decían, oye, ora a tu Dios. No, no tengo que orar, yo sé que es por mí, tírenme al agua. Y lo tiraron. Ellos dijeron, bueno, ya que tú lo dices, lo agarran, lo tiran. Y Dios prepara un pez, no una ballena, un pez que se lo tragó. Interesante, se han hecho estudios y ahí donde fue tirado Jonás, en el mar Mediterráneo, sí hay un pez que tiene la capacidad de tragarse un ser humano. La ballena dicen que en algunas ocasiones esto de acá, que abren la bocota hasta de acá, no puede tragar al ser humano, pero hay un pez en esa área de ahí que sí tiene esa capacidad. ¿Por qué yo creo la historia de Jonás? Porque Cristo dijo, así como Jonás estuvo 3 días dentro del pez, así estará el Hijo del Hombre por 3 días. Así que si Cristo lo dijo, para mí es suficiente. No es una moraleja, no es una historia, no es ciencia ficción, fue realidad. Pero lo interesante es que Jonás allí, dentro del vientre, él se arrepiente y le dice a Dios, Señor, perdóname, dame otra oportunidad. Y parecía que Jonás no sabía nadar porque el mismo pez se encargó de llevarlo a la orilla y ahí lo tiró. Y él va por toda la ciudad predicando el arrepentimiento y toda esa ciudad, inclusive el rey, decreta ayuno, oración. Aún los animales ayunaban. Léelo, dice así. Toda la ciudad se arrepintió. 120,000 personas. Aunque él debió haberse gozado, no se gozó. Pero el punto es este. Dios te ha dado un don, un llamado, una vocación. Es irrevocable, te lo dio. No te lo va a quitar. Te va a pedir cuenta un día, sí, pero no te lo va a quitar. Se desactiva cuando hay desobediencia, pero estas son las buenas nuevas. Se activa tan pronto pides perdón. Tan pronto le dices, Señor, yo quiero volver a hacer lo que antes hacía. Nunca olvidaré, Temuco Norte, fui a una iglesia de la Alianza en Chile y
Había una persona allí y cuando terminamos esa lección yo dije, ¿hay algún testimonio? Él levantó su mano y dijo, pastor, gracias por haber traído esa revelación de Romanos 11:29 a mí. He sido pastor, cometí una falta, pensé que no volvería más al ministerio, pero con eso que usted ha dicho, yo doy gracias a Dios porque yo sí me he arrepentido, yo sí quiero agradar al Señor y he venido a esta iglesia donde no me juzgaron, me brindaron amor y aquí estoy. Y hoy sé que cuando el Señor quiera, yo podré volver a ser el pastor que Él quiso que fuera. Me acuerdo haberle dicho, si solo vine a Chile por ti, valió la pena el viaje. Y esta historia la he contado en otras iglesias y sé que han habido gente que han sido restauradas por el Señor. Por eso hoy te digo, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si has estado permitiendo que el diablo te haga sentir culpable, con vergüenza, hoy es el día de tu liberación, hoy es el día de tu libertad, hoy es el día de romper esas cadenas, esas ataduras y volver a decirle al Señor, Señor, úsame, perdóname por haberte fallado, pero hoy entiendo que el llamado, dones son irrevocables, lo dice tu palabra, yo lo creo. Así que úsame para traer gloria a tu nombre y para edificar a tu iglesia. Te pregunto entonces, ¿cuáles son tus dones, talentos, capacidades? ¿Ya lo descubriste? ¿Cuáles son tus dones espirituales? ¿Los estás usando para beneficio del cuerpo, de la iglesia? ¿Lo estás haciendo para la gloria del Señor? Si es así, que el Señor te bendiga. Si no es así, hoy es el día donde puede volver el Señor y nos bendigas como iglesia con tus capacidades, tus dones, con lo que Dios te ha dado. Hay muchos jóvenes hoy en día que saben mucho de computación y da gusto verlos usando eso para la iglesia. Hay una persona que toma este video y se encarga de editarlo, ponerle los versículos y hacerlo todavía más agradable. Eso es un talento, eso es una capacidad secular, pero puede ser usada para traer gloria al Señor. Piénsalo. Dios cuenta contigo para extender su reino en esta tierra. Dios quiere usarte para traer gloria a su nombre, edificación a su iglesia y, ¿por qué no?, salvación a aquellos que aún no le conocen. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque desde que estaba en el vientre de mi madre, tú me diste todo lo que yo necesitaba. Y puedo volver y ver atrás, Señor, y ver cómo tú me ayudaste y aprendí cosas que hoy me sirven aún en mi carrera secular, la contabilidad. Tú permitiste, Señor, que pudiera ayudar en la iglesia con los números. Gracias. Pero me diste también un don de enseñar y puedo compartir tu palabra y puedo, Señor, como comenzaba, ayudando, sirviendo, llevando esas banquitas a las casas donde nos reuníamos. Señor, yo te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje, que lo restaures, que le ayudes, que puedas en su espíritu poner esta verdad. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Que hoy sea el día de su liberación, que hoy sea el día que puedan arrepentirse, que puedan volver a ti, para poder, Señor, edificar tu iglesia y traer gloria a tu nombre. Y gracias, porque tú eres un Dios de restauración. Si usaste a Jonás después de haberse ido lejos, si usaste a Pedro después de haberte negado, si has usado a Pablo después de perseguir a tu iglesia, la palabra dice que escogiste lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en tu presencia. Gracias, oh buen Dios, por ser tan bueno y tan misericordioso. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos veremos en el mensaje número 4. Hasta luego.